Él en Astrología, Psicología de los 4 elementos dice para el fuego, este elemento se refiere a una energía radiante universal. Una energía que es excitable, entusiasta y que, a través de su luz, aporta color al mundo. ¿Bien? Acá tenemos como la energía más alegre para pensarlo desde el lado del fuego, como más chicharachera. Es el pulso de vida, literalmente. Es el latido. Claro, el fuego filosóficamente viene de ese latido de la vida misma, no solamente del fuego como energía, por una serie de materia. Pero bueno, tengan en cuenta esto de que viene de lo vital el fuego. De ahí también el entusiasmo, de ahí también el exceso a veces de individualismo y esto de considerarse tanto a uno, porque es justamente lo que me mantiene vivo. Total, de hecho, ¿qué es lo que mantiene vivo el fuego? El consumir, vamos a decir la leña, ¿no? El consumir, básicamente. Esto es tan triste como feliz pensar la idea de que el fuego es lo que hace que la vida se consuma. Consumir la vida no es más ni menos que vivir, no es más ni menos que experimentar, no es más ni menos que satisfacer nuestros deseos mundanos o filosóficos que pueden llegar a surgirnos, y en vez de quedarnos en planos de otros elementos, el fuego lo que hace es ir a probar, ir a experimentar, ir a pasar por el cuerpo, consumir la vida, aprovechar esa vida, básicamente. Bien, leo un poquito el texto. El fuego tiene la particularidad de ser entusiasta y muy confiado. Estas características nacen de la seguridad interna florecida a partir de la energía generada. Importante, cuando estamos hablando de estas características, como decía Ramán recién en el libro, acá es donde estamos dando cualidades firmes, pero después tener un planeta en fuego no necesariamente nos lleva a eso. Ahora, si la persona es muy entusiasta y la persona tiene fuego en su carta, ahí es donde decimos el entusiasmo viene seguramente de ese fuego. Al no necesitar motivación externa para su acción, hay una una impulsividad innata por expresarse y ser uno mismo. Para esto se requiere mucha libertad, y si no está, van a poder abrirse camino para obtenerla. La intuición no es la característica más famosa de este elemento, pongo en duda esto, pero debido a su impulso por brillar, su improvisación e ir tras su deseo, tienen la capacidad de avanzar en la vida con seguridad del camino elegido. O si no lo eligen, pueden transformarlo en el momento. Lo corrijo para la lectura, no es la característica más famosa. No significa que no sea intuitivo. Lo que está diciendo acá es que no se dice el fuego, wow, intuición. De hecho, al fuego se piensa más como algo, generalmente lo más famoso es pensar en choque, golpe, quiero esto, egoísmo, egocentrismo. Y en realidad hay algo muy intuitivo, porque lo que está haciendo es proyectar su propio deseo en el futuro. Claro. Si yo quiero un mate, yo ya sé que voy a tomar mate. Para mí, por ejemplo, el Leo entiendo que no, porque ahí la fijeza siento que va contra la intuición. Pero en Aries y en Sagitario siento que puede haber una cuota. Igual es más debatible, parecido a lo que Rudyard habla de signos. Que a Rudyard lo dejamos afuera, si lo quieren leer es hermoso, pero recomendamos primero saber bien los signos para poder abrir y debatir con él, porque es mucho más amplio, la verdad. Lo que tiene el fuego de particular también es esta idea de combinar la identidad y el movimiento. ¿No? Es como, incluso en Leo podemos plantear movimiento. Más allá de que hable de una fijeza, va a estar en movimiento para poder concretar o llevar adelante eso que se propuso o eso que se puso frente a su objetivo, ¿no? Objetivo para la Tierra, pero como hacia donde quiere ir el leonino, la leonina. Los conceptos me traen a que la identidad más movimiento me hace la construcción de esa identidad. Me hace estar en movimiento y en búsqueda constantemente de algo que satisfaga lo que estoy queriendo hacer o decidir. Y eso me lleve a formarme como individuo y que me dé seguridad en mí mismo, ¿no? Lado dice, tiene mucha capacidad de acción, por eso pueden improvisar. Sí, totalmente. Ahí la improvisación, si tuviese que elegir en alguno de estos tres, miren esta particularidad, la pondría un poco más en Aries. ¿Por qué? Porque la acción rápida es un poco más cardinal dentro de las modalidades. Sé que lo estoy mezclando y estamos en elementos. Ahora ahí está. Obvio, igual el fuego en sí se puede improvisar, pero lo pondría un poquito más en Aries por la cardinalidad. Quizás en Sagitario puede dar muy buena improvisación registrando las herramientas que uno tiene, de ahí la mutabilidad, y la improvisación de Leo puede ir a zonas conocidas y seguras. Ale dice, está considerado el más representativo símbolo de masa humana según Canetti. Esto me imagino en cuanto al fuego. Sí, totalmente. Incluso fíjense que el fuego es vital y al mismo tiempo destructivo. Y la realidad es que si hay una seguridad que uno tiene al nacer es la propia muerte. O sea, filosóficamente en el fuego tenemos la vida y la muerte contenida. Total, lo decía más abajo Euge, esto del fuego consume, la vida un poco también quizás se consume al final. Claro. ¿No? Como esta idea de que sí, estamos para consumir esa vida, básicamente.
Bueno, vamos para el aire. Así llegamos con todos por la hora. Estamos medio jugaditos. Stephen Arroyo decía, el reino del aire es el mundo de las ideas arquetípicas detrás del velo del mundo físico. La energía cósmica concentrada dentro de las pautas... concretada dentro de las pautas específicas del pensamiento. Acá estamos en el mundo intelectual, estamos en la cabeza, estamos en el cerebro, en los pensamientos, ¿no? Por un lado, uno diría que el aire como elemento es muy humano, pero la realidad es que en los animales uno puede ver lógica, aprendizaje también. O sea, el aire sería básicamente el pensamiento. Bien, vamos para el texto de aire ahora. El aire se particulariza por vivir en un mundo abstracto en el de las ideas. Aunque se crea que no solamente aunque se crea que no se relacionan con lo concreto, con la acción, estos manejan el paso previo, que es la teorización o acción creativa de lo que está por venir. O sea, lo que uno va analizando o pensando para poder llevarlo a la acción. Todo lo mental es bien del aire. Para que sus ideas o pensamientos logren la mayor objetividad posible, tienen la capacidad de observar lo que sucede en su entorno, pero logrando un gran desapego de ellos, haciendo que la intelectualización no se vea afectado por otras características que puedan entorpecer sus objetivos y así comunicarse con la mayor claridad. Uno de los mundos que más aleja al aire para poder tener esta objetividad es el agua. Acá podríamos decir que estamos en un mundo muy distinto al del agua, en donde se prioriza la lógica, la conexión de ideas, el aprendizaje, por fuera de lo que uno siente. De ahí que muchas veces cuando hablamos del aire, hablamos de que es un elemento frío. Que en realidad cuando hablamos de frialdad o de desapego, lo que estamos hablando es desde el agua, ¿vieron esto que les decía de los debates desde donde uno se pone? Desde el agua, uno al aire lo vería frío. Pero desde el aire uno lo vería libre, en realidad. No necesito compartir la emoción del otro, diría el aire. No, ¿por qué? Para el agua, compartir la emoción del otro es natural. Por eso es que el agua se considera cálido dentro de eso. Es irónico porque esto de cálido lo hablamos más desde lo afectivo que desde la naturaleza del fuego, que no tiene nada que ver con el agua, Esto es importante. Nosotros estamos diciendo que el aire no tiene que ver con el mundo emocional. El aire no tiene emociones, que no significa que las personas no tengan emociones. ¿Por qué? Porque las personas tenemos Luna, tenemos Neptuno y Plutón, planetas de agua, tenemos casa 4, 8 y 12, casas de agua, escenarios a donde la expresividad emocional es el protagonista de ese escenario. Por lo tanto, los seres humanos somos una alquimia de la composición total de toda esta simbología. Exactamente. Ahora, aislamos el factor y decimos, bueno, vamos a estudiar el aire. No hay emociones en el aire. Bien, un libriano, un acuariano, un geminiano, en sol, luna, ascendente, en cualquier factor, no significa que no tenga emociones porque nosotros somos un sistema solar, básicamente. Ahí Euge dice, ¿y lo libriano no comparte lo que siente el otro? Digo, como se pone a disposición de los demás, sí, pero no es que lo siente, sino que lo entiende. Claro. Ahí es donde tenemos el aire. Lo escucha o se Por interesa. eso, claro. Le interesan las emociones del otro. Libra puede prestar mucha atención a conocer qué es lo que siente el otro, pero es a conocerlo, no a sentirlo. Por eso, por ahí podemos encontrar una cuadratura, acá me adelanto un poquito de aspectos, entre Libra y Cáncer. Cáncer es un signo que naturalmente puede compartir la emoción del otro y si el otro está mal, de repente yo estoy mal también, para acompañarlo. Mientras que Libra puede entender que el otro esté mal y no necesariamente ponerse mal. Claro. Te dejo, tranquilo. Claro. Como, hacé tranquilo, ¿querés estar solo? Como no te estoy contando porque te quiero Claro. ahí una cosa. Te entiendo, te abrazo, por ahí te puedo sumar alguna idea para apoyar, pero no lloro con vos. Quizás una persona canceriana es, me siento a llorar con vos, pero... O pensamos qué hacer, Claro. cómo hacer para que esas emociones cambien, porque ya vamos a verlo, es cardinal Cáncer, ¿no? Hay que hacer algo con esas emociones que sentimos. Mientras que por ahí Piscis ni habló de nada y se llevó la emoción, ¿eh? Claro. Pero bueno, acá ya no quiero hacer un matete de signo para quienes estén conociendo por primera vez. Bien, vamos para el próximo elemento que La tenemos, Tierra. que es la Tierra. La Tierra, según Stephen Arroyo, una armonización de este elemento indica que el individuo está en contacto con los sentidos físicos y la realidad del aquí y ahora. Tienden a confiar más en sus sentidos y su razón práctica que en las inspiraciones, consideraciones teóricas o intuición. ¿Cuál es la diferencia con el aire? Acá no importa la idea, importa lo que es. Claro. O sea, no importa lo que vos pensás sobre la situación, no importa lo que vos interpretás, importa cuál es la situación. O sea, Esto podría realidad ser una pura. clase, esta podría ser una clase que contenga algo de información, que es un stream. Que tiene la No, clase. bueno, pero es Sería un el temario, vivo, básicamente. Claro, pero es un vivo que intenta conectarnos y no sé qué, es un stream.
La Tierra te va a decir, esto es lo que es. Exacto. Realidad, como dijo Lolo recién, ¿no? Lo concreto, lo tangible. Lo Le práctico. guste, sí, y acá hay una gran diferencia con el agua y con el fuego. Le guste o no le guste es lo que es. O sea, acá tenemos una aceptación de la realidad cruda. De ahí que también se habla de que es un elemento frío, aunque en realidad la Tierra, dependiendo de qué situación estemos hablando, puede acompañar muy bien. Siempre con un poco más de contacto con la realidad. Sí. Acá la verdad es que va a ser priorizado lo tangible, lo concreto, que por ahí lo que uno siente, lo que uno piensa o lo que uno quiere. Sí. Ahí incluso vamos a tener un conflicto entre la tierra y el fuego, porque el deseo personal de lo que uno quiere a lo que uno puede, efectivamente, va a ser el salto a la tierra. Aparte, el concepto de responsabilidad, el concepto de firmeza, el concepto de solidez, es algo que quiero que cuando veamos signos le demos una bola particularmente a Tauro, ¿no? Que se los tilda de irresponsable y demás, y que en realidad ahí hay un punto para unir. La idea de la firmeza que puede manejar Tauro está más bien ligado a el paso firme o el paso seguro, ¿no? La Tierra sostiene, completa y absolutamente. Decían, entiendo que no desde la emoción acuática, respecto a lo de Libra, claro, no desde la emoción del agua, te puedo comprender, no necesariamente voy a sentir lo que está sintiendo el otro. Pero volviendo a la Tierra, vamos a leer el texto. Dice, la Tierra está inmersa en el campo de lo práctico y material. Tienen mucho sentido de la realidad y saben cómo manejarse en este mundo. Es que dice, la Tierra te baja de la nube, las cosas son como son, no hay que perder el tiempo porque es oro completamente, ¿no? La Tierra encuentra valor en las cosas, de hecho ahí tenemos otra cualidad taurina, ¿no? El de poder valorar algo y darle sentido práctico a eso, como por ejemplo el tiempo, que es algo que va a estar más regido por la parte capricorniana. Saben relacionarse con los campos de la responsabilidad a partir de la consideración de lo que debe hacerse o corresponde que se haga, o en base a lo que corresponde que se haga. Esto es importante porque habla un poco de lo que se debe hacer o lo que corresponde hacer. Acá tenemos una dualidad. Lo que se debe está ligado a llegar a ese objetivo que se está buscando. Si yo quiero hacer X cosa, ¿qué es lo que debo hacer para llegar a eso? ¿Cuáles son los pasos para cumplir mi objetivo? Mientras que lo que corresponde que se haga tiene que ver más bien con un mandato, con una estructura preestablecida, ¿no? La Tierra va a respetar mucho las estructuras preestablecidas porque está buscando objetivos realizables. Y si yo ya tengo un historial de algo que se hizo de una manera y se pudo obtener un resultado, qué mejor que respetar ese procedimiento o esa metodología, ¿no? Entonces, acá tengo la idea reacia a lo creativo o innovador. Que eso por ahí lo va a plantear un poco más el aire. Esto de, che, pará, se me ocurrió que podemos hacer porque estuve pensando. Ojo. La Tierra es como, no me vengas con cosas raras, planteámelo Sí, bien. Eso, ¿no? y si la creatividad mejora la eficacia, ahí sí podemos ver que la Tierra esté de acuerdo. Siempre y cuando uno sea un poco más productivo, un poco más organizado, un poco más estructurado, son todas cosas que a la Tierra le gustan. Sí. Pero es verdad que lo creativo naturalmente es más del aire y del fuego que de la Tierra. Bueno, acá tenemos un punto para llevar la idea de Tauro, ¿no? Como Tauro lo responsable o el trabajo duro, ¿no? Algo que por ahí Virgo y Capricornio se van a caracterizar, ¿no? De trabajar duro y con mucha constancia. Que uno dice, che, Tauro no tiende más a lo fiaca, no tiende más a buscar evitar el movimiento. En realidad en Tauro lo que vas a tener es que la rutina por ahí se vuelva mucho más necesaria. O sea, el paso a paso y lo sistemático de ese paso a paso para Tauro puede ser mucho más necesario que por ahí en Virgo, en donde también es necesario, pero si algún paso se tiene que modificar para que sea mejor, hay mutabilidad en Virgo, yendo un poco a lo que decía Mati de las modalidades. Al haber mutabilidad hay una posibilidad de adaptarse a otras lógicas en Virgo, siempre y cuando esa lógica pueda ser explicada y tenga sentido. Si no hay sentido o si entorpece, a Virgo no le va a gustar nada. Claro. ¿Esto? Mientras que en el caso de Capricornio, obviamente también va a estar de acuerdo si optimiza, pero en Capricornio lo que vamos a tener es la cardinalidad de la Tierra, por ende la acción. En Capricornio es donde podemos tener mucha más adicción a esa productividad y a ese paso a paso, y de repente tenemos personas por ahí muy identificadas o con mucha carga capricorniana trabajando hasta las 2 de la mañana, o bueno, Fuera de horario, trabajando, fines de semana. trabajando los fines de semana. Exacto. Ahí la energía capricorniana, como tiene cardinalidad justamente, hay mucha capacidad de concreción. No quiero Pero decir ahí que- rápida, porque no importa tanto la velocidad para Capricornio, Tal cual. pero a la larga terminan siendo súper rápidos. Siguen siendo Estos rápidos, pero tres. porque sí pasan a buscar la productividad, ¿no? Y cuando estoy buscando productividad, estoy buscando algo que le vamos a asignar a Tauro, que acá es donde lo quiero llevar a este punto del trabajo y la responsabilidad, la idea de la materia fija,
¿no? La idea de las cosas tienen que ahorrar. La materia fija va a tender a guardar la materia, como a intentar acumular la materia. Acá tenemos el concepto del ahorro, acá tenemos el concepto del no malgasto, ¿no? Y en Tauro tenemos la optimización. Por lo tanto, si hay un proceso que me lo puede plantear Virgo, me lo puede plantear Capricornio como el medio para cumplir mis objetivos, Tauro va a decir, ¿por qué lo voy a hacer en 10 pasos si lo puedo hacer en 6? ¿No? Entonces paso a, ¿por qué me haces ir a la oficina si puedo trabajar desde mi casa? ¿Tauro ¿no? o Capricornio? Tauro. Tauro tengo la optimización porque tengo el ahorro. Si yo tengo la idea de la responsabilidad y del trabajo duro, con Tauro yo voy a querer seguir teniendo objetivos claros y resoluciones. Voy a intentar optimizar los pasos a hacer. ¿Por qué me haces ir hasta allá y después volver? Cuando puedo hacer todo junto acá y llevarlo una sola vez. Para Tauro, ¿no? la administración de energía es súper importante. Exactamente. Mientras que por ahí, en Capricornio, si le decís que lo haga en 10 pasos porque le va a quedar mejor, lo hace en 10 pasos. Sí, bueno, o sea, eso, en Capricornio tenemos quizás una expectativa y una exigencia mayor que en Tauro. En Tauro, si funciona, si es lo que se busca, está perfecto ya. Claro. En Capricornio, si se le puede dar todavía un poco más de estatus, quizás va a seguir haciendo. En Virgo, si responde a una lógica o un sistema, también puede ser cómodo. Claro. Euge dice, claro, si hay un sistema, ¿para qué perder el tiempo inventando otras cosas? Totalmente. Además, Tauro, una vez que arranca, arremete. No para siempre. No para, siempre le acuerdo un ejemplo. Siempre me acuerdo. Eso, de un ejemplo que dieron en clase, como un camión con acoplado, como lo parás, ya arrancó totalmente. Claro, hay que frenar con tiempo, ¿no? Lau decía con respecto al anterior, tengo mucho aire y soy amable, pero no cariñosa, poca agua. La simpatía. Simpatía, exactamente. Eso. El otro día tuvimos un debate de simpatía y empatía caminando en la calle. La simpatía es bien del aire, mientras que la empatía es bien del agua. Y miren que son muy distintas. Sí, completamente. Son efectivos, me parece, los Capricornio, por eso no pierden el tiempo y aparentemente son rápidos. Totalmente. Ese es el tema de la cardinalidad, o sea, aunque no se apuran, terminan consiguiendo las cosas bastante rápido. Totalmente. Además te decía la constancia. Bueno, eso podría ser de la Tierra. Sí. Sí, Solo que en Tauro vamos a tener el ápice de eso porque estamos hablando de la fijeza. Y la fijeza habla de mantenerse en lo mismo, por ende la constancia va a ser una consecuencia. Lau dice, Capri busca la eficiencia de cómo hacer más, totalmente. Mati dice, pensaba en la constancia como común a los tres. Digo, ¿podemos encontrar un común denominador en todas las modalidades? Sí, totalmente. En las modalidades y en los elementos podés encontrar comunes determinadores. Por ejemplo, acá la constancia es algo que es bien de la Tierra y que si vamos a la fijeza, Tauro sería el signo que más representa esa constancia, porque ahí tenés modalidad fija y elemento Tierra. O sea que uno podría decir los reyes, y por eso es que también después le dicen los reyes de la terquedad, ¿no? Que insisto, estamos hablando de un signo, no de una persona. Puede haber personas taurinas con una mente muy abierta, no tercas. Son tercos los Tauros, dice. Lo primero. Puede ser. No niego ni afirmo. Lau dice, estoy rodeado de acuarianos, son muy fijos, anda a discutirles algo. Eso es verdad. Incluso termina siendo muy contradictorio al aire la fijeza de Acuario. Pero ojo, una vez que los haces cambiar de opinión, después se van a esa fijeza también. Pero lo que tiene Acuario es que como busca innovar dentro de sus ideas, el concepto de la discusión y la fijeza nos lleva a que si yo te contrarío, ¿se dice así? Si yo me pongo en contra de lo que la otra persona está opinando, se genera una discusión. Y en una discusión, en un intercambio, solo a partir del choque de ideas podemos generar ideas nuevas. Entonces, a partir de ese conflicto terco que va a plantear Acuario, va a generar nuevas teorías o nuevos enunciados. Pero bueno, cierro con la Tierra que dice que a pesar de ser introvertidos, logran una firmeza implacable, siendo difícil de moverlos de su posición. Esto hace que logren una gran resistencia y capacidad de sostener, y los convierte en grandes guerreros cuando lo que costó esfuerzo conseguir se encuentra amenazado, ¿no? Acá tenemos por un lado lo que estábamos hablando recién, de que de alguna manera en Tauro representa fuertemente la fijeza, porque podemos pensar en la Tierra como lo que se sostiene e intenta no moverse de ese lugar, pero al mismo tiempo la defensa de sus propios valores, pensando en Tauro como el sostener la materia o contener eso que guardo. Tanto Virgo como Capricornio van a tender a defender lo que se sostiene, ¿no? Lo que hay algo que puede sostenerse en el tiempo, tal vez el aire va a intentar cambiarlo para generar una nueva perspectiva. La Tierra dice, pará, mantengámonos en este rumbo que podemos generar algo sostenible en el tiempo, ¿no? Bien, cerramos con el agua. Para arrancar con el agua, tenemos introvertido y líquido, esto lo vamos a ir repasando igual, y la frase de Stephen Arroyo dice lo siguiente. Los signos de agua están en contacto con sus sentimientos, armonizados con los matices y las sutilezas que muchos otros ni siquiera advierten.
representa el reino de la emoción profunda y de las respuestas sentimentales. El mundo del agua es literalmente lo más mamífero que tenemos, que nos lleva bien a el cómo nos sentimos, a cómo percibimos, a la estructura emocional. Y cualquier planeta o cualquier casa que tenga agua va a tener un registro sobre la emoción, obviamente en diferentes registros según tengamos Cáncer, Escorpio o Piscis. Pero hay algo subjetivo en la selección acuática, ¿no? Porque tiene que ver con cómo yo estoy transitando esa determinada situación para darle una aparente objetividad. Bueno, ¿qué nos dice el texto sobre la tríada de agua? Ese elemento advierte la importancia de muchos factores intangibles debido a su capacidad de percepción a través del campo de las emociones. O sea, lo que no es concreto. Piensen que la emoción pasa por dentro, no tanto por el termo tiene esta forma, sino qué me pasa a mí con el termo. Ya sale de lo tangible. Esa percepción logra de forma inconsciente generar pasión, al igual que miedo e inseguridad, ya que tienen la capacidad de fundirse con el entorno y esto puede volverlas permeables, generando confusión entre las emociones de ellos y los demás. Podríamos decir que un poquito más Piscis que el resto, sí, la última parte, pero también bueno, podría decir que la pasión emocional es un poquito más Escorpio también. Y también podríamos decir que si hablamos de la pasión por el círculo de pertenencia y por la gente que me quiere y quiero, hablamos de Cáncer, o sea que termina cruzando a los tres. Totalmente. De hecho, Escorpio, que podría ser el más alejado, famosamente hablando, de la relación con la empatía del otro, la realidad es que los movimientos emocionales de Escorpio tienen que ver con lo que está pasando por su entorno. No tiene que ver con lo que me pasa a mí, si no nos estamos confundiendo Capricornio con Escorpio. En estos tres la emocionalidad es un motor, o sea, para estos tres para Cáncer, el estar en un lugar de pertenencia, para Escorpio, el estar acompañado y diría abrazado lo que siente, aceptando lo que siente, por ahí una de las cosas difíciles de la emocionalidad escorpiana es eso. Y en el caso de Piscis también aprendiendo de sus propias emociones. En Piscis, al tener mutabilidad, es difícil separar la emoción del otro de la propia. Siempre hay algo de la emoción del otro que después constituye a mi propia emoción, entonces ahí es donde se vuelve complicado. Pero bueno, cada modalidad, como decíamos, tiene un tipo de movimiento. Dice, finalmente, en armonía, su profunda conexión con el todo puede darles un gran poder intuitivo y psíquico, permitiendo ayudar a la sociedad a través de la empatía y la conexión emocional desde su círculo privado y el exterior, ¿no? Acá tenemos un poco si mi entorno está bien, yo estoy bien, ¿no? Si yo logro generar las emociones que me hacen bien en el afuera, las puedo empezar a percibir. Por eso hay tanto humanismo, por eso hay tanta empatía, por eso hay tanto de querer ayudar. Porque si ayudo al otro y el otro se siente bien, yo paso a empatizar con ese bienestar, entonces empiezo a sentirme bien también. Ahora, si pienso en lo cardinal para Cáncer, por ejemplo, es llevar adelante esas emociones, hacer algo con lo que estoy sintiendo. Hay algo que doy en clase, yo estoy spoileando mucho de clase, pero no importa porque es esto. La idea de la tríada elemental como Cáncer, la laguna cristalina, ¿no? Que acá podemos pensar en, yo siempre digo poco profundo, pero no porque no es profundo Cáncer, porque la verdad es que todo el agua es profunda, sino como lo que puedo ver, ¿no? Yo en una laguna cristalina y poco profundo, yo veo que hay debajo. Yo si meto un pie, veo si hay piedras, si hay arena, si hay un pececillo. Ahí lo que estoy tomando es la idea de poder ver las emociones cancerianas. Si yo me siento así con vos, tengo que ir y decírtelo. Si a mí me pasa algo con mi gente o con mi entorno, yo tengo que ir y exponerlo. Saliendo de lo clásico que todos conocemos de Cáncer como el círculo afectivo inmediato, generalmente relacionado con la familia, aunque no necesariamente tiene que serlo, pero sí esto de compartir las emociones con esa gente, ¿no? Ahí tenemos lo cristalino de la laguna. Hacemos pausa, leemos acá un poquito. Sí, yo estaba leyendo que Bea dice, verdadero al final del texto, muy importante que el otro esté bien. Sí, el Total. círculo, o sea, la emoción del entorno para el agua es importantísima. Para lo bueno, para lo malo. Sí. O sea, puede ser un motivador para hacer cosas impresionantes, como también puede ser un motor o algo que lo frene también, que lo estanque. Es muy complejo el mundo del agua. Yo la verdad que como escorpiano un poco no lo quiero, pero bueno, lo acepto. Bueno, eso es muy contrario a la energía del agua también. Sí. Un planeta de fuego. Llevando la línea de que el agua, la laguna cristalina, el agua es la emoción, por ende la vemos, en Escorpio llevamos al terreno del pantano, ¿no? El agua más turbia, el agua más barrosa, que no se llega a ver lo que hay debajo. No vemos la profundidad, no vemos qué hay debajo de ese agua, no podemos percibir fácilmente esas emociones. Pero bueno, el pantano es un ecosistema de vida enorme, algo que sí nos puede dar Escorpio. La otra interpretación que tenemos de Escorpio, no pasa nada, la otra interpretación de Escorpio que tenemos es el agua congelada, ¿no? Que ahí tenemos por ahí la fijeza,
para pensarlo desde ese lugar. La fijeza del agua habla de sostener una emoción, de quedarme con esa emoción como sostenida. Ahí podemos pensar en, no sé, el concepto clásico y básico de la venganza escorpiana. ¿Qué es la venganza escorpiana? Que me hiciste sentir algo y ahora no me olvido. Claro, no la paro emoción de me sentir motiva, eso. la emoción me motiva a una determinada acción. Ya es que el agua congelada, la emoción la congelo y la puedo mover también. Manipulación emocional, manipular mis emociones. Agarro mi emoción y la pongo a un costado por un momento. ¿No? La puedo manipular. Incluso de ahí también se ve la fijeza en Escorpio de agarrarse a la emoción y lo que siempre se dice, bueno, es un signo rencoroso. Mirta, luna en Escorpio, no es rencoroso, es memorioso, pero memorioso emocional. Claro. Por ende, va a sentir lo que sintió. Por ejemplo, en una situación te hago la cruz, de pelea, traición o lo que sea, hay más posibilidades, y acá estoy jugando a el meme de Instagram, hay más posibilidades de que Escorpio te perdone a que Cáncer te perdone. Hay Porque que ver en qué muestra la otra persona, pero eso, es no estoy verdad que hablando en de Cáncer personas, puede estoy haber jugando. un corte definitivísimo. En Cáncer rompiste el pacto de intimidad y confianza que te di. En Escorpio hay algo más de entender la oscuridad de las personas. Entonces es Por eso como hay que ver qué lo aceptemos y motiva. trabajemos Es en un poco eso. psicoanalítico Escorpio. Si Sí. encuentro el motor de lo que llevó a esto, por ahí logro entender tu parte instintiva, animal. Pero no es bueno, gratis, no es sí. gratis. No, Pero eso seguro. Nada, para dar la dualidad. Y por último en Piscis tenemos el océano, que es más conocido, que es el caudal de agua enorme, ¿no? Que es esto de poder no percibir todo, sino tener toda la emoción, por ende perderse en esas emociones.